Buenos días, queridos padres de familia, apreciados estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto día de trabajo de la plataforma de Aprende en Casa de esta semana número 25. El día de hoy, nuestra actividad titula sobre todo Escribimos una cartilla de recomendaciones, parte 1. Recordemos, queridos estudiantes, que cuando trabajamos en el área de comunicación y sobre todo en la elaboración de algún tipo de texto, siempre trabajaremos en 2 días, ya que el primer día va a consistir en la planificación y el segundo día en la elaboración de nuestro texto. Entonces, si analizamos nuestra meta del día de hoy, es planificar la escritura de la cartilla de recomendaciones para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Entonces, nuestra meta principal hoy día es planificar. Recordemos que cuando vamos a planificar, sobre todo, vamos a tener en cuenta ciertas recomendaciones o ciertas pautas para que nosotros podamos realizar de forma adecuada nuestro texto. Entonces, hoy día que vamos a planificar escritura de una cartilla de recomendaciones. Eso es lo que vamos a trabajar hoy día, una cartilla de recomendaciones. Puede ser quizás una receta o cualquier otro tipo de texto, pero el día de hoy vamos a enfocarnos sobre todo en la cartilla de recomendaciones. ¿Y con qué fin? ¿Cuál será el objetivo de esta cartilla de recomendaciones? Cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Entonces ya tenemos nuestra acción, cómo vamos a realizarlo y para qué vamos a realizarlo. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a planificar. ¿Cómo lo haremos o qué medio usaremos? La cartilla de recomendaciones. ¿Y para qué haremos una cartilla de recomendaciones? Para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. En este caso, queridos estudiantes, se presenta un pequeño diálogo de unos niños, en las cuales comenzamos con el niño Luis, que nos dice: hace unas semanas elaboramos textos instructivos, ¿recuerdan? Muy bien, hace unas semanas hicimos este tipo de texto. Sí, dicen en este caso la niña Zoila. Elaboramos instrucciones de un juego y reflexionamos sobre los versátiles y significativos que son, sobre su uso en diversas situaciones de la vida pública. Dice Felipe: nos orientan para realizar trámites en alguna instancia gubernamental o explican los procedimientos que debemos asumir para cuidarnos y convivir mejor. Termina Emilia. Estos textos escritos aparecen en comunicados, afiches, trípticos, folletos y cartillas. Entonces, sobre todo ya tenemos acá que están recordando lo que hemos trabajado. ¿Recuerdan, queridos estudiantes? Nosotros hemos trabajado la semana pasada sobre la elaboración de instrucciones de un juego. Recordemos que ustedes hicieron un juego referente a las estaciones del año. Entonces Felipe dice: sí, estos textos nos orientan sobre todo a realizar trámites en alguna instancia gubernamental de repente. Entonces, van los diferentes tipos de textos instructivos, de repente nos ayudan a cualquier trámite. Pero también nos dice Emilia que estos textos escritos aparecen en comunicados, afiches, trípticos, folletos y cartillas. Pero en este caso, el día de hoy, vamos a enfocarnos sobre todo en el tipo de texto escrito denominado cartilla. Ese va a ser nuestro objetivo del día de hoy. Esa va a ser nuestra meta. Entonces, para este caso, ¿qué vienen a hacer las cartillas? Entonces, acá te presento unas pequeñas ideas. Las cartillas tienen el propósito de comunicar conceptos, procedimientos y orientaciones según la profundidad de desarrollo del asunto a divulgar. Pueden ser textos propiamente instructivos o de carácter expositivo. Como textos instructivos, brindan indicaciones con una secuencia de acciones para orientar un comportamiento determinado en el lector. Con relación a su carácter expositivo, sintetiza ideas e incluye información que justifica sus recomendaciones, es de interés social y busca explicar un concepto. Una cualidad muy importante de las cartillas es que la información que proporcionan es directa, clara, ordenada. Se apoyan en el uso de imágenes y gráficos que acompañan los párrafos y proponen ideas
separadas por guiones para que el lector comprenda fácilmente y siga los pasos que recomiendo. Entonces, queridos estudiantes, vamos a resaltar en este caso algunas ideas importantes que encontramos en nuestra pizarrita. Nos dicen que las cartillas sobre todo tienen el propósito de comunicar conceptos, procedimientos y orientaciones. Ese es su objetivo principal, su propósito principal, comunicar conceptos, procedimientos y orientaciones. Pero todo esto según el desarrollo del asunto a divulgar. Todo depende de lo que vamos a divulgar. Pueden ser textos propiamente instructivos o de carácter expositivo. Entonces acá tenemos otra idea. Pueden ser propiamente instructivos o expositivos. Pero si fuera en este caso, si fuera el caso de ser un texto instructivo, como texto instructivo acá nos dice en este caso. Si fuera instructivo sería que brindan indicaciones con una secuencia de acciones para orientar un comportamiento determinado en el lector. Si fuera instructivo, ya sabemos cuando hablamos de un texto instructivo, va a decir que nos brindan indicaciones con una secuencia de acciones. Pero estas acciones, ¿a qué estarán orientadas en este caso? Ahí vamos a resaltarlo con amarillo. ¿Ya? Dice que va a estar orientado a un comportamiento determinado en el lector. Pero si fuera con relación a su carácter expositivo, si mi texto fuera expositivo, sintetiza ideas e incluye información que justifica sus recomendaciones. Cuando hablamos de recomendaciones, ¿qué quiere decir? Que nuestra cartilla va a ser sobre todo expositiva. ¿Por qué? Porque nuestra meta es planificar escritura de la cartilla de recomendaciones. Ahí sí bien claro, recomendaciones. Y si hablamos de recomendaciones, ¿qué quiere decir? Que nuestra cartilla va a ser expositiva. Y bueno, culminamos con una idea que nos dice que una cualidad muy importante de la cartilla es que la información que proporciona es directa, clara, ordenada. La información que proporcionan es directa, clara, ordenada, se apoyan en el uso de imágenes y gráficos que acompañan los párrafos. Y quiere decir que una cartilla puede estar apoyada o puede contener también imágenes y gráficos en este caso. Pero lo principal es que proponen ideas separadas por guiones para que el lector comprenda fácilmente y siga los pasos que recomienda. Entonces, en este caso, mi cartilla o las ideas que yo plasmo en mi cartilla debe estar separada por guiones. Para profundizar en el análisis sobre las cartillas, te invito a revisar la estructura de las siguientes cartillas. En este caso, queridos estudiantes, he bajado directamente de la misma fuente de la página que nos han brindado para que sea una imagen nítida. En este caso, ustedes van a observar que esta cartilla tiene un título. Nos dice 3 pasos claves para mantener alimentos seguros. En este caso, nuestro título es alimentos seguros. Y tenemos un pretítulo que tiene por escrito 3 pasos claves para mantener. Entonces, tenemos acá recomendaciones. Miren, estas son recomendaciones al recibir alimentos. Recomendaciones si se preparan alimentos. Y recomendaciones al consumir alimentos. Entonces, en este caso, es una cartilla expositiva porque nos está exponiendo algunas recomendaciones. Al recibir alimentos, miren, acá, por ejemplo, tengo un pequeño, vamos a ampliar un poco más, tengo un pequeño, una pequeña idea, pero si nos damos cuenta, esta idea tiene como un guioncito, ahí está bien pequeñito, no se nota, pero tiene un guioncito en este caso, que separa la idea. Entonces, eso es lo que queremos, eso es lo que se va a trabajar hoy, queridos estudiantes, sobre lo que viene a ser la actividad del día de hoy. Entonces, tenemos ya esta parte de acá, tenemos también otra idea, y en este caso, como dice bien claro, nos puede incluir también imágenes o diferentes gráficos. En este caso, en la parte final de la cartilla que le estoy presentando, está, por ejemplo, de dónde se ha extraído, del Ministerio de Salud, de la página www.digesa.minsa.gov.pe. Y al costado te he colocado una nota que nos dice que esta cartilla es de una de las 6, que quiere decir que esta es una de 6 en total.
elaboradas por el Ministerio de Salud. Cada una de ellas es de una página y son independientes. Muy bien. Entonces acá tenemos una primera cartilla, en este caso de recomendaciones. Recuerden, tiene un título. Ahí está, por ejemplo, dividido en las ideas que se va a transmitir: a recibir alimentos, si se preparan alimentos, y a consumir alimentos. Otra cartilla muy interesante, por ejemplo, acá te presento una cartilla en la cual tiene 4 partes. Acá tenemos la carátula, el fenómeno del niño, recomendaciones para cultivos en costa. Y acá, por ejemplo, tenemos en la costa, tenemos el arroz, también tenemos el frijol y una parte final. En este caso, yo he colocado sobre todo 4 caras o 4, sí, 4 caras de la cartilla original. Si vemos donde dice nota, esta cartilla contiene 12 páginas. En sí contiene 12 páginas, de las cuales yo he extraído solamente 4. Ahí también está de dónde se ha extraído. Ministerio de Agricultura y griego 2015. Entonces, queridos estudiantes, es muy importante. Por ejemplo, en este caso, si hacemos una cartilla, acá tenemos una cartilla que tiene una carátula y acá ya viene propiamente a hablar en la costa. Y como habla sobre cultivos, en este caso está colocando el cultivo del arroz en la costa y el cultivo del frijol en la costa. Y al final coloca, por ejemplo, de dónde o quién ha elaborado, en este caso, la cartilla. Una tercera cartilla que se ve muy pequeña, en este caso, diminutivamente las letras, es, por ejemplo, una cartilla que nos habla, sobre todo, dice acá, por ejemplo, si yo observo, dice cartilla informativa sobre pueblos indígenas u originarios. Entonces, acá va a haber esa cartilla principal, será sobre los pueblos indígenas originarios, quiénes son, cuántos son, nivel de pobreza. Entonces, queridos estudiantes, acá tienes 3 tipos de cartillas que te estoy presentando para que tú puedas elaborar tu cartilla principal, que va a ser expositiva, porque va a tener recomendaciones, ¿ya? Pero ¿sobre qué voy a escribir yo? ¿Sobre qué base o cómo voy a orientar mi cartilla? Entonces, para este caso, más abajo están las indicaciones sobre qué vas a hacer tu cartilla. Primero, analicemos estas cartillas. Cuando revises y leas algunos datos, identifica si los 3 ejemplos, hay 3 ejemplos, tienen información confiable, marcando con aspa en la columna que corresponda en el siguiente cuadro. Por ejemplo, nombra a la autora o al autor del contenido o institución encargada de la creación. Recordemos que hemos visto, queridos estudiantes, si yo leo cualquier tipo de documento, tengo que saber de dónde proviene. Si veo que proviene de una fuente confiable, quiere decir que es un texto veraz, un texto que tiene, se le puede decir, un poco más de peso con respecto a su información. Si hablamos sobre todo cuando el siguiente aspecto nos dice, expresa claramente el propósito de la cartilla a partir de los datos que identificas. Por ejemplo, se observa a quién se dirige y con qué finalidad. Este es un dato muy importante y que también debes considerar al momento de elaborar tu cartilla. ¿Cuál va a ser el objetivo de tu cartilla? ¿A quiénes va a ir dirigido tu cartilla? Y sobre todo, ¿qué lenguaje vas a usar en tu cartilla? Recordemos en este caso que es necesario usar un lenguaje sencillo que nos ayude a expresar nuestro mensaje, a expresar, o sobre todo a que las demás personas que van a leer nuestra cartilla entiendan lo que queremos transmitir. Luego, un tercer aspecto es: presenta la información en una secuencia coherentemente ordenada y objetiva, con fuentes y datos que la sustenten. Entonces es muy importante ordenar nuestras ideas y sobre todo para nosotros poder transmitirlas a las demás personas. Cuenta con información precisa y directa, acompañada de imágenes que la complementan. Tiene información actualizada o presenta la fecha de edición o divulgación para reconocer su actualización. Entonces son ideas muy importantes que los estudiantes, aspectos sobre todo, que nos van a ayudar a elaborar nuestra cartilla, tener una idea clara. Y por último, posee fuentes creíbles que la respalden. Recuerda que la cartilla que tú vas a elaborar, querido estudiante, tiene que estar respaldada por alguna página o algún dato que sea veraz y que sea, se puede decir en este caso, que tenga peso para yo poder elaborar mi cartilla. Los 3 ejemplos de cartillas tienen un propósito distintos y definidos. Muy bien. La primera, acá está, la primera está dirigida a toda la población que está en zonas de emergencia y explica paso a paso cómo cuidar los alimentos para evitar enfermedades. Ese es el objetivo o el propósito de la primera cartilla. La segunda está orientada a aquellas personas que realizan actividades agrícolas para alertar sobre la importancia de atender adecuadamente sus sembríos.
Acá nos dice con pautas precisas cuando ocurre el fenómeno del niño. Ah, sobre todo esta cartilla está orientada a cuando van a ocurrir o cuando nos encontramos o cuando va a llegar el fenómeno del niño, para que los agricultores estén prevenidos. Finalmente, el propósito del tercer ejemplo es explicar sobre los pueblos indígenas u originarios. En esta última cartilla, el objetivo no es brindar pautas y recomendaciones, sino informar sobre quiénes son estas ciudadanas y ciudadanos. Entonces tenemos en este caso tres tipos de cartillas, tres ejemplos muy distintos. Y acá nos dice que si observa nuevamente estas cartillas, las tres contienen información objetiva, precisa y responden coherentemente a su propósito de escritura y por ese motivo su estructura varía. Entonces ahí tenemos algunas ideas más. Pero ¿sobre qué vas a elegir tú? ¿Sobre qué vas a escribir? Nos dice, luego de analizar los tres ejemplos de cartillas, vas a elaborar una cartilla. Muy bien, puede ser cualquiera de estos temas. Ojo, cualquiera de estos temas. Las vacunas, en qué consiste la del COVID-19, la importancia de lavarse las manos, cuidarse del COVID-19. Muy bien, ahí tenemos ya un segundo modelo de cartilla. O hacer ejercicios físicos diariamente y luego brindar recomendaciones. Entonces, vas a elaborar una cartilla de cualquiera de estos tres, con estos tres temas. Cualquiera de estos tres temas vas a elegir. Pero recordemos que para nosotros escribir una cartilla, primero tenemos que planificar. Y estas preguntas las vas a responder en tu cuaderno, querido estudiante. Planificación. ¿Qué voy a hacer en este caso? Entonces hay que tener en cuenta siempre estas preguntitas. ¿Para qué voy a escribir mi cartilla? ¿Con qué fin yo voy a escribir mi cartilla? ¿Qué tipo de cartilla voy a elaborar? ¿Una instructiva o una expositiva? ¿A quiénes estará dirigido? En este caso, familiares, hermanos, tíos, vecinos, personas de mi comunidad, mis compañeros del aula de clase. ¿De qué tratará? ¿Sobre qué yo voy a escribir? Cualquiera de estos tres temas. ¿Qué materiales vamos a usar? De repente usaré colores, usaré hojitas de colores, voy a usar algunas imágenes, algunos gráficos, recortes de periódico, o solamente voy a hacerlo a base quizás de mi lapicero, mi lápiz. Yo soy muy creativo, lo voy a hacer solamente no usando muchos materiales. De repente. Y como última pregunta, ¿qué fuentes confiables usarás? De repente, si vamos a trabajar sobre las vacunas, puedes usar el texto que ya te he presentado en las clases anteriores. Es por eso que es muy importante nosotros tener todo archivado en nuestro portafolio o en un cuaderno, en una hoja, sobre los datos que vamos a utilizar. Entonces, esto, queridos estudiantes, es tu planificación. Finalmente, sigue los siguientes pasos para ordenar tus ideas. Acá tienes unas recomendaciones de pasos para que tú ordenes tus ideas respecto a la planificación que vas a realizar. Luego, te recomiendo ingresar a la página de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, más conocida como OEPS, que tiene una sección con sus investigaciones y planificaciones de forma diaria y ordenada. Pueden ingresar a este enlace, queridos estudiantes, que en este enlace van a encontrar diferentes tipos o diferentes informaciones que pueden pueden ser utilizadas en la elaboración de la cartilla de ustedes. Entonces, queridos estudiantes, hoy día vamos a planificar sobre qué vamos a escribir. Tengan en cuenta los tres ejemplos. Miren, pueden utilizar imágenes, letras grandes, ideas principales, como la de acá en este caso. Entonces, es muy importante para nosotros saber qué vamos a trabajar. Me despido hoy día, queridos estudiantes, y nos encontramos el día de mañana en un nuevo aprendizaje de esta plataforma de Aprende en Casa. Hasta mañana, queridos estudiantes.